En lo más profundo de la selva peruana, lejos de las luces de Roma y el bullicio de Chicago, el hombre que hoy conocemos como Papa Leo XIV vivió una transformación radical. No fue en los palacios ni en los grandes templos, sino entre los humildes, los olvidados y la naturaleza salvaje del Amazonas, donde forjó el corazón compasivo y la visión audaz, que hoy conmueven al mundo entero. Los años de misión en Perú no solo cambiaron, su fe cambiaron su destino, y con él, el rumbo de la Iglesia Católica. Lo que sucedió en esas tierras remotas marcó para siempre al primer Papa americano y revela el verdadero poder de la misericordia, la humildad y el coraje. Prepárate para descubrir el lado desconocido y fascinante del Papa Leo XIV, porque su historia puede cambiar la tuya. Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios cómo crees que la experiencia en Perú marcó al Papa Leo XIV. Parte 1. El llamado de la selva. En los confines del norte peruano, donde la selva se funde con el horizonte y el sol cae sobre ríos interminables, comenzó a forjarse el misterio que hoy envuelve al Papa León XIV. Mucho antes de que su nombre resonara en la plaza de San Pedro, Robert Francis Prevost era apenas un joven agustino con una mochila ligera y un corazón inquieto que llegó a Perú en busca de sentido y misión. La selva no era solo un lugar geográfico, sino un territorio espiritual, un umbral, donde la fe se confronta con lo desconocido y lo invisible se vuelve palpable. Las primeras noches en la Amazonía fueron de silencio y asombro. El canto de los insectos, el rumor de los árboles, el eco lejano de los tambores indígenas, todo parecía hablar un idioma antiguo que invitaba a la contemplación y al respeto. Prevost, acostumbrado al bullicio de Chicago, sintió el vértigo de la pequeñez humana ante la inmensidad de la creación. Allí, en medio de la naturaleza indómita, aprendió que la fe no es solo doctrina, sino apertura radical al misterio de Dios, que se revela en lo pequeño y lo humilde. La selva le enseñó a escuchar, no solo a las personas, sino a la tierra misma, a los ciclos de la vida, a los gritos de la injusticia y a los susurros de la esperanza. Los pueblos originarios, con su sabiduría milenaria, le mostraron otra manera de ver el mundo, una espiritualidad que reconoce la presencia de lo sagrado en cada hoja, en cada río, en cada encuentro. Así el joven misionero fue transformando su mirada, dejando atrás prejuicios y certezas, para abrazar la vulnerabilidad y la compasión. En las comunidades ribereñas, Prevost compartió el pan y la palabra, celebró la vida y el duelo, aprendió a caminar descalzo y a mirar a los ojos sin miedo. Los niños le enseñaron el valor del juego y la alegría. Los ancianos le contaron historias de resistencia y fe. Las madres le confiaron sus sueños y sus heridas. En cada gesto, en cada sonrisa, el futuro Papa descubría un rostro de Cristo oculto entre la selva y la pobreza. Pero la selva también es territorio de pruebas. Enfrentó enfermedades, soledad y peligros. Vio de cerca el sufrimiento de los olvidados, la explotación de los recursos, la violencia, el abandono estatal. Su fe fue puesta a prueba una y otra vez, no por dudas teológicas, sino por el dolor concreto de los que no tienen voz. Allí Prevost comprendió que el Evangelio no es una teoría, sino una llamada urgente a la justicia y la misericordia. Las noches más oscuras fueron también las más reveladoras. Bajo el cielo estrellado, el joven agustino rezaba en silencio pidiendo fuerzas para no rendirse. Sentía que Dios le hablaba a través del viento y de las lágrimas de su gente. Poco a poco la selva fue modelando su corazón, de la impaciencia a la paciencia del juicio, a la comprensión del miedo, a la entrega total. En ese crisol de experiencias, Robert Prevost dejó de ser solo un extranjero para convertirse en hermano, aprendió el idioma local, compartió la mesa y la vida, y fue acogido como uno más. Su identidad empezó a mezclarse con la de aquellos a quienes servía,
Ya no era solo estadounidense, sino también peruano de corazón, con raíces profundas en la tierra roja y en la fe, sencilla, de los humildes. Años después, cuando fue llamado a Somosete, asumir responsabilidades mayores, la selva seguía presente en su interior. Cada decisión, cada palabra, cada gesto como obispo y luego como prefecto en Roma, llevaba el eco de aquel tiempo de aprendizaje y transformación. La selva le había enseñado a mirar más allá de las apariencias, a buscar siempre el bien común y a no temerle a los desafíos. El misterio de la selva peruana no solo cambió a Robert Prevost, lo preparó para ser un día pastor universal. Allí aprendió que el verdadero poder no está en el dominio, sino en el servicio. Que la autoridad no se impone, sino que se gana con humildad y cercanía. El Papa León XIV es hoy un hombre marcado por el Amazonas, portador de un secreto que solo los que han caminado entre la niebla y el barro pueden comprender, que el reino de Dios empieza en los márgenes, en la escucha atenta, en la entrega silenciosa. Así comenzó la leyenda del Papa León XIV, el pontífice de la selva, el hombre que supo dejarse transformar por el misterio y que desde lo más profundo del Perú lleva ahora al mundo entero el mensaje de una iglesia humilde, valiente y abierta al Espíritu. Parte 2. Voces y silencios del Amazonas. La selva peruana no solo es un escenario de exuberancia natural, sino también un espacio donde los silencios hablan y las voces resuenan con una fuerza inusitada. Para el joven Prevost, cada jornada en el Amazonas era una lección de humildad y asombro. Los días comenzaban antes del alba, cuando la neblina cubría los ríos y los sonidos de la selva se mezclaban con los rezos de las comunidades. Allí la vida seguía ritmos ancestrales, ajena a la prisa de las ciudades, marcada por la paciencia y la espera. Prevost aprendió a escuchar no solo las palabras, sino los silencios cargados de significado. En las reuniones bajo los techos de palma, los ancianos hablaban poco, pero cada frase era un destello de sabiduría. Los niños reían y jugaban, pero también sabían guardar silencio en los momentos de oración o cuando la comunidad enfrentaba dificultades. El joven misionero comprendió que en la selva el silencio es un lenguaje propio, una forma de respeto y de comunión con el misterio. Las voces del Amazonas eran diversas y a veces contradictorias. Había relatos de esperanza y de dolor, de resistencia y de pérdida. Las mujeres compartían historias de lucha por la supervivencia de maternidad en condiciones adversas, de fe, transmitida en canciones y rezos nocturnos. Los líderes indígenas hablaban de la defensa de la tierra, de la amenaza constante de la tala ilegal y de la contaminación de los ríos, de la memoria de sus antepasados y del temor a perder su identidad. Prevost se convirtió en un oyente atento, dispuesto a aprender más que a enseñar. Descubrió que la evangelización no era solo llevar un mensaje, sino dejarse transformar por el encuentro con el otro. En cada conversación, en cada gesto de hospitalidad, sentía que Dios le revelaba algo nuevo sobre la dignidad humana y la riqueza de la diversidad. La selva le enseñó que el reino de Dios se construye con paciencia, con respeto por los tiempos y las heridas de cada persona. En las noches alrededor del fuego, las historias se volvían aún más intensas. Los mitos y leyendas del Amazonas se entrelazaban con los relatos bíblicos, creando una espiritualidad mestiza, donde la fe cristiana se encarnaba en símbolos y ritos locales. Prevost participaba en estas celebraciones con humildad, reconociendo que la gracia de Dios se manifiesta de forma más inesperada, y que el Espíritu sopla donde quiere. Sin embargo, no todo era armonía. El joven misionero fue testigo de tensiones y conflictos, disputas por la tierra, enfrentamientos con forasteros que buscaban explotar los recursos, divisiones internas provocadas por la pobreza y la falta de oportunidades. En esos momentos, la voz de la Iglesia era llamada a ser mediadora, a tender puentes a ofrecer consuelo y esperanza. Prevost aprendió que ser pastor en la selva
es estar dispuesto a cargar con los sufrimientos de la comunidad, a llorar con los que lloran y a celebrar con los que celebran. El silencio del Amazonas también era un espacio de oración profunda. En medio de la naturaleza imponente, Prevost encontraba momentos para retirarse y contemplar. Bajo la bóveda estrellada sentía la presencia de Dios como una brisa suave, como un susurro que le invitaba a confiar y a seguir adelante. La oración en la selva no era solo petición, sino agradecimiento por la vida, por la belleza y por la oportunidad de servir. Con el paso del tiempo, las voces y los silencios del Amazonas se fueron grabando en el corazón de Prevost. Aprendió a valorar el diálogo, la escucha activa, la importancia de dar tiempo al tiempo. Estas experiencias marcaron su manera de ser líder. Un liderazgo basado en la cercanía, en la empatía y en la convicción de que toda persona tiene algo sagrado que aportar. Muchos años después, ya como obispo y luego como Papa León XIV, recordaría aquellas jornadas en la selva como la escuela más exigente y fecunda de su vida. Allí aprendió que el verdadero poder de la Iglesia no está en las estructuras ni en los discursos, sino en la capacidad de escuchar y acompañar, de ser presencia viva de Cristo en medio de los olvidados. El misterio del Amazonas, con sus voces y silencios, sigue resonando en cada palabra y cada gesto del pontífice, que un día fue discípulo de la selva, parte 3. El aprendizaje entre peligros y maravillas. En el corazón de la Amazonía peruana, donde la selva parece infinita y los misterios se entrelazan con la vida cotidiana, Robert Francis Prevost vivió los años más formativos y desafiantes de su existencia. No era solo un extranjero, ni un simple misionero. Era un aprendiz constante ante la grandeza y la fragilidad de la creación, enfrentando cada día tanto maravillas como peligros. La selva le enseñó a Prevost la vulnerabilidad humana, el clima impredecible, las enfermedades tropicales, los animales salvajes y los accidentes naturales ponían a prueba su resistencia física y espiritual. Hubo noches en que la fiebre lo obligó a rezar en silencio, pidiendo fuerzas para continuar, y días en que la noticia de un accidente o una pérdida en la comunidad le recordaba la fragilidad de la vida. En esos momentos la fe se volvía más real, más urgente, más encarnada en la solidaridad y la compasión. Pero la Amazonía no es solo un lugar de peligros, es también un espacio de maravillas y revelaciones. Prevost quedó fascinado por la sabiduría de los pueblos originarios que le enseñaron a reconocer plantas medicinales, a interpretar los signos de la naturaleza y a respetar los ciclos de la tierra. Aprendió que la selva no es solo un recurso, sino un hogar sagrado, un don de Dios que exige cuidado y gratitud. Esta visión transformó su manera de ver el mundo y su comprensión de la misión cristiana. Evangelizar no era imponer, sino acompañar y aprender. Entre los ríos y los árboles centenarios, Prevost fue testigo de historias que marcaron su corazón. Vio a comunidades enteras resistiendo la invasión de empresas madereras y mineras, defendiendo su derecho a la tierra y al agua frente a intereses poderosos. Escuchó relatos de injusticia, de violencia y de desplazamiento, pero también de esperanza, de resiliencia y de fe inquebrantable. Estas experiencias encendieron en él una pasión profética por la justicia social y la defensa de los más vulnerables, una pasión que llevaría consigo hasta el Vaticano. La espiritualidad amazónica, impregnada de símbolos y rituales ancestrales, desafió y enriqueció su propia fe católica. Prevost participó en celebraciones donde la Biblia se leía junto a mitos locales, donde la cruz se adornaba con flores y donde la oración se mezclaba con el canto de las aves y el murmullo del río. Descubrió que el Espíritu de Dios sopla donde quiere y que la Iglesia debe ser humilde para reconocer la acción divina más allá de sus fronteras visibles. Sin embargo, no todo fue fácil.
El joven misionero también enfrentó incomprensiones tanto dentro como fuera de la iglesia. Algunos cuestionaban su cercanía con los indígenas. Otros desconfiaban de su apertura a las culturas locales. Hubo momentos de soledad y de duda. Pero la fidelidad de la gente y la certeza de estar respondiendo al llamado de Dios le dieron fuerza para perseverar. En la selva aprendió que la misión no siempre es comprendida ni aplaudida, pero que el amor auténtico no busca recompensas. Un episodio que marcó profundamente a Prevost fue la visita a Ndamayantuyacu, donde el legendario río Xanay-Timpixca hierve con un calor sobrenatural, allí acompañado por líderes Ashaninka. Fue testigo de la fe y el respeto con que los pueblos originarios se relacionan con el misterio. El río, considerado sagrado y peligroso, le recordó que la creación es un don, pero también un desafío, y que la tarea del cristiano es custodiarla, no dominarla. Estas vivencias inspiraron en él una espiritualidad ecológica y una actitud de reverencia ante la naturaleza, que luego influiría en su visión pastoral y en su apoyo a las enseñanzas del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Con el paso de los años, Prevost se fue convirtiendo en un puente entre culturas, un mediador entre la Iglesia y las comunidades amazónicas, un defensor de los derechos humanos y de la dignidad de los pueblos originarios. Su testimonio silencioso, su presencia constante y su capacidad de escuchar sin prejuicios le ganaron el respeto y el cariño de muchos. La selva, con sus desafíos y sus maravillas, lo había transformado para siempre. Cuando finalmente fue llamado a asumir responsabilidades mayores en la Iglesia, primero como obispo y luego como prefecto en Roma, Prevost llevó consigo el espíritu del Amazonas. Su liderazgo se caracterizó por la cercanía, la humildad y la valentía para denunciar las injusticias. Nunca olvidó las lecciones aprendidas entre los ríos y los árboles, la importancia de escuchar, de acompañar, de defender a los más débiles y de confiar en la providencia de Dios, incluso en medio de la oscuridad. Hoy, como Papa León XIV, el misterio de la selva peruana sigue vivo en su corazón. Cada decisión, cada palabra, cada gesto lleva la huella de aquellos años de aprendizaje y transformación. La Amazonía le enseñó a ser pastor de todos, a no temerle a los desafíos y a buscar siempre la justicia y la misericordia. Así el pontífice de la selva continúa su misión, llevando al mundo el mensaje de una iglesia humilde, valiente y abierta al espíritu, forjada en los secretos y maravillas del Amazonas. Parte 4. El despertar de la compasión en los días interminables de la selva, cuando el sol caía sobre los ríos y la humedad lo impregnaba todo. Robert Francis Prevost experimentó el despertar de una compasión radical, una compasión que no se aprende en los libros ni en los seminarios, sino en el contacto directo con el sufrimiento y la esperanza de los más humildes. La Amazonía, con su belleza salvaje y sus heridas abiertas, fue el escenario donde el futuro Papa aprendió a mirar a cada ser humano con los ojos de Cristo. La pobreza era una presencia constante, pero también nos era la dignidad de las personas. Prevost visitaba chozas de madera y barro, compartía el pan con familias que tenían poco, escuchaba historias de dolor y de lucha, y se dejaba tocar por la fe sencilla de quienes, a pesar de todo, seguían creyendo en la bondad de Dios. La compasión para él no era solo un sentimiento, sino una llamada a la acción: curar heridas, consolar a los que lloran, defender a los que no tienen voz. En la selva, la enfermedad y la muerte eran realidades cotidianas. El joven misionero acompañó a enfermos en sus últimos días, sostuvo la mano de madres que perdían a sus hijos y rezó junto a familias golpeadas por la tragedia. Cada encuentro era una escuela de humanidad, donde la compasión se volvía oración y la oración se convertía en compromiso. Aprendió que no hay palabras que puedan aliviar ciertos dolores,
pero que la presencia silenciosa y el abrazo sincero son signos del amor de Dios. La compasión de Prevost se extendía también a la creación. Fue testigo de la destrucción de la selva por la tala ilegal, de la contaminación de los ríos, por la minería, de la pérdida de especies y de la amenaza a la vida de los pueblos originarios. Estas experiencias lo llevaron a comprender que la justicia social y la justicia ecológica están profundamente unidas. Defender la dignidad humana es también defender la tierra que nos sostiene. Así nació en él una espiritualidad integral, donde la compasión abarca tanto a las personas como a la naturaleza. El contacto con los pueblos indígenas profundizó su sensibilidad. Escuchó relatos de desplazamiento, de discriminación, de lucha por la supervivencia cultural. Vio cómo las comunidades se organizaban para resistir, cómo las mujeres tejían redes de solidaridad, cómo los jóvenes soñaban con un futuro mejor, sin renunciar a sus raíces. Prevost se convirtió en aliado y defensor de sus derechos, aprendiendo de ellos la paciencia, la resiliencia y la sabiduría de quien sabe esperar. La compasión, sin embargo, no estuvo exenta de pruebas. Hubo momentos de impotencia ante la magnitud del sufrimiento, de frustración por la lentitud de los cambios, de soledad ante la incomprensión de quienes no compartían su visión. Pero en cada dificultad, Prevost encontraba fuerzas en la oración y en la certeza de que Dios camina siempre con los pobres y los que luchan por la justicia. La experiencia amazónica transformó su manera de ser pastor. Aprendió a no juzgar, a no imponer, a acompañar los procesos con humildad y paciencia. Se volvió un hombre de escucha, de presencia, de cercanía. Su compasión se hizo concreta en gestos pequeños y en decisiones valientes. Denunciar abusos, defender a los perseguidos, promover proyectos de salud y educación, y crear espacios de diálogo entre culturas y religiones. Años después, ya en Roma, esa compasión forjada en la selva sería su sello distintivo, como obispo prefecto y finalmente como Papa León XIV. Llevó siempre en el corazón el rostro de los pobres y la memoria de los olvidados. Su magisterio se caracteriza por una insistencia en la misericordia, en la inclusión, en la necesidad de una iglesia que salga al encuentro de los descartados y que cuide de la casa común, la selva peruana, con sus desafíos y sus maravillas. Despertó en él una compasión que hoy inspira a millones. El Papa de la Selva no olvida a los que sufren, no se cansa de tender la mano, no teme a las lágrimas ni a las preguntas difíciles. Su compasión es un puente entre el dolor y la esperanza, entre el Evangelio y la vida concreta de los pueblos. Así el misterio de la compasión aprendida en el Amazonas sigue vivo en cada palabra y cada gesto de León XIV. La selva le enseñó que la verdadera grandeza está en servir, que la dignidad humana es inviolable y que la misericordia es el rostro más bello de Dios. Y ese secreto nacido entre ríos y árboles es hoy el don más precioso que el Papa ofrece al mundo. Parte 5. El eco del perdón y la reconciliación. En el corazón de la Amazonía, donde la vida y la muerte se entrelazan como las raíces de los grandes árboles, Robert Francis Prevost aprendió que la verdadera fuerza de la fe reside en el perdón y la reconciliación. La selva, con su historia de encuentros y desencuentros, de heridas abiertas y sueños compartidos, se convirtió en el escenario donde el futuro Papa vivió profundamente el misterio de la misericordia. Las comunidades amazónicas, marcadas por siglos de injusticia, discriminación y despojo, enseñaron a Prevost el valor de la reconciliación. Escuchó relatos de antiguos conflictos entre clanes, de traiciones y venganzas, pero también de gestos de perdón que restauraban la armonía y permitían a los pueblos seguir adelante. Aprendió que el perdón no es olvido ni resignación, sino una decisión valiente de romper el ciclo del odio
y abrir caminos nuevos de fraternidad. En su labor pastoral, Prevost fue mediador en disputas por tierras en conflictos familiares y en tensiones entre comunidades indígenas y colonos. Supo sentarse a la misma mesa con adversarios, escuchar con paciencia y buscar palabras que sanaran en vez de herir. Su presencia humilde y constante generaba confianza y creaba espacios de diálogo, donde antes solo había silencio y resentimiento. Así la selva le mostró que la paz verdadera nace del encuentro de la escucha y del reconocimiento de la dignidad de cada persona. El perdón, sin embargo, no era solo un acto social, sino también una experiencia espiritual profunda. En las celebraciones comunitarias, Prevost fue testigo de confesiones públicas, de abrazos de reconciliación y de lágrimas compartidas. Vio cómo la fe cristiana se integraba con los ritos ancestrales, dando lugar a una espiritualidad de sanación y esperanza. Entendió que el Evangelio cobra vida cuando se encarna en las historias concretas de los pueblos, cuando la cruz y la resurrección se hacen presentes en el perdón ofrecido y recibido. La reconciliación también implicaba enfrentar las propias sombras. Prevost reconoció sus límites, sus errores y sus miedos. Aprendió a pedir perdón a la comunidad cuando no comprendía una costumbre o cuando sus palabras herían sin querer. Esta humildad, lejos de debilitar su liderazgo, lo fortaleció y lo hizo más cercano a la gente. La selva le enseñó que solo quien se reconoce necesitado de perdón puede ser instrumento de reconciliación para los demás. A lo largo de los años, Prevost fue testigo de milagros silenciosos. Familias divididas que volvían a reunirse, comunidades enfrentadas que celebraban juntas, personas marcadas por el dolor que encontraban consuelo en la fe compartida. Cada gesto de reconciliación era un eco del amor de Dios, una semilla de esperanza en medio de la adversidad. El futuro Papa comprendió que la misión de la Iglesia no es condenar, sino sanar. No es excluir, sino abrazar. No es perpetuar el pasado, sino abrir puertas al futuro. Esta experiencia amazónica marcó profundamente su magisterio, como obispo y luego como papa. León XIV hizo del perdón y la reconciliación el centro de su mensaje. Promovió iniciativas de diálogo, pidió perdón por los pecados de la Iglesia y alentó a todos a ser constructores de paz. Su voz, formada en los silencios y las voces de la selva, invita hoy al mundo a romper las cadenas del rencor y a caminar juntos hacia una humanidad reconciliada. El eco del perdón aprendido en el Amazonas sigue resonando en el corazón del Papa de la Selva. Cada vez que habla de misericordia, cada vez que llama a la unidad, cada vez que extiende la mano a los alejados, revive el misterio de la reconciliación que un día transformó su vida en las orillas de los ríos peruanos. Y así el secreto de la selva se convierte en luz para la Iglesia y para el mundo entero. Parte 6. El liderazgo forjado en la misión. La selva peruana no solo transformó el corazón de Robert Francis Prevost, sino que también fue del crisol donde se forjó su estilo de liderazgo, un liderazgo humilde, cercano y profundamente marcado por la experiencia misionera. Aquellos años en el Amazonas y en la costa norte de Perú no solo le enseñaron a escuchar y a reconciliar, sino que lo prepararon para asumir décadas después la responsabilidad de guiar a la Iglesia Universal. Como Papa León XIV, Prevost llegó a Perú siendo un joven agustino con estudios en matemáticas y teología. Pero fue la vida diaria, junto a los pobres, los indígenas y las comunidades olvidadas, la que moldeó su visión pastoral. En Trujillo y luego en Chiclayo, aprendió que el verdadero liderazgo no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo, acompañando los procesos de las personas, respetando sus tiempos y valorando sus culturas. Su capacidad para escuchar, mediar y unir a comunidades divididas lo convirtió en una figura de referencia, tanto para los fieles como para sus hermanos en el clero. La experiencia amazónica le enseñó a trabajar en
Contextos de gran diversidad y conflicto. En Perú, Prevost fue testigo de la polarización entre sectores de la Iglesia, unos cercanos a la teología de la liberación y otros más conservadores vinculados a movimientos como el Opus Dei. En medio de esas tensiones, él supo ser un puente promoviendo el diálogo y la unidad sin renunciar a la verdad del Evangelio. Su estilo, lejos de la imposición, era el de un moderador paciente, capaz de escuchar todas las voces y buscar consensos duraderos. El liderazgo de Prevost también se fortaleció en la gestión y formación. Durante años dirigió seminarios, fue responsable de la formación de nuevos sacerdotes y enseñó derecho canónico en Trujillo. Esta experiencia académica y pastoral le dio una visión integral de la Iglesia desde la base hasta las estructuras más altas. Más tarde, como prior general de los agustinos a nivel mundial, desarrolló una habilidad única para gobernar, con justicia, serenidad y apertura, cualidades que más tarde serían reconocidas por sus pares en el Vaticano. Su paso por Roma, primero como prefecto de la Congregación para los Obispos y luego como cardenal, consolidó su reputación como líder eficaz y dialogante. Supo rodearse de colaboradores diversos, incluyendo mujeres en puestos clave, y promovió una cultura de corresponsabilidad y transparencia. En sus propias palabras, sigo viéndome como un misionero. Mi vocación, como la de todos, es ser servidor y llevar el Evangelio donde sea que me encuentre. La humildad aprendida en la selva siempre fue su sello. Quienes lo conocieron en Perú recuerdan su cercanía, su alegría incluso en los momentos difíciles, y su capacidad para animar a los sacerdotes y laicos a trabajar juntos por el bien común. Nunca buscó protagonismo ni poder, sino que supo poner sus dones al servicio de la comunidad. Esta actitud fue clave para que los cardenales, tradicionalmente reacios a elegir a un estadounidense por el peso político de su país, vieran en Prevost a un hombre verdaderamente universal, el menos americano de los americanos. Como lo describieron medios italianos, el liderazgo forjado en la misión amazónica también se refleja en su sensibilidad ante los desafíos globales de la Iglesia: la pobreza, la migración, el cuidado de la creación y la lucha contra los abusos. Prevost es visto como un continuador de la línea pastoral de Francisco, con un fuerte compromiso por los marginados y una visión de iglesia sinodal donde todos son escuchados y valorados. Su experiencia directa con la exclusión y la injusticia en Perú le da una autoridad moral y una empatía que hoy inspiran confianza tanto en América Latina como en el resto del mundo. Como Papa León XIV, el antiguo misionero del Amazonas lleva consigo el secreto de un liderazgo modelado por la vida en los márgenes, por la escucha paciente y por la convicción de que la Iglesia solo es creíble cuando se pone al servicio de los más pequeños. Su historia demuestra que el verdadero poder nace de la humildad y que la autoridad se gana caminando junto al pueblo, no delante de él. Así, el liderazgo de León XIV, nacido en las riberas de los ríos peruanos, se convierte en un signo de esperanza y renovación para la Iglesia universal. En cada decisión, en cada gesto, resuena el eco de la selva, un llamado a servir, a unir y a construir puentes de fraternidad en un mundo sediento de paz y justicia. Parte 7. El mensaje de paz y humildad que cruza fronteras. El día en que León XIV salió al balcón de la Basílica de San Pedro, el eco de la selva peruana parecía resonar en cada palabra y cada gesto del nuevo pontífice. Miles de fieles aguardaban bajo el cielo romano, pero en el corazón del Papa latía la memoria de los pueblos amazónicos, de los humildes, de los olvidados. Su primer saludo no fue el de un gobernante, sino el de un pastor marcado por la experiencia de la misión. La paz sea con vosotros, León XIV. Visiblemente conmovido, habló de una paz humilde, desarmada, perseverante, una paz que nace de Dios y que se ofrece a todos los pueblos, a todas las familias, a toda la tierra.
No era un mensaje abstracto ni diplomático. Era el fruto de años de vida compartida con comunidades que, a pesar de la pobreza, la injusticia y la violencia, nunca dejaron de soñar con la reconciliación y la fraternidad. El Papa recordó que la humanidad necesita la luz de Cristo y que solo unidos mano a mano con Dios y entre nosotros podemos avanzar sin miedo. En su discurso, León XIV agradeció a los cardenales que lo eligieron y sobre todo al Papa Francisco, cuya voz débil pero siempre valiente seguía inspirando a la Iglesia. La continuidad con el legado franciscano fue explícita. El nuevo pontífice evocó la figura de Fray León, discípulo de San Francisco de Asís, símbolo de humildad, fraternidad y servicio. Así, el mensaje de León XIV no solo homenajeaba a su predecesor, sino que reafirmaba un compromiso con una Iglesia pobre cercana, abierta al diálogo y a la construcción de puentes. El llamado a la unidad y al diálogo fue central. León XIV invitó a todos a ayudarnos los unos a los otros a construir puentes con el diálogo, para ser un único pueblo siempre en paz. Esta visión no es solo una consigna, sino el resultado de su experiencia en Perú, donde aprendió que la verdadera autoridad se gana sirviendo, escuchando y acompañando a los más vulnerables. Su liderazgo forjado en la misión y la adversidad se traduce ahora en un pontificado que pone en el centro la humildad y la cercanía pastoral. El Papa León XIV es agustiniano, discípulo de Cristo como él mismo. Se definió, subrayó que el mal no prevalecerá, porque todos estamos en las manos de Dios y somos amados incondicionalmente. Su mensaje es claro: la paz del resucitado no es solo para unos pocos, sino para todos los pueblos, especialmente para quienes sufren, para los que buscan justicia, para los que anhelan un mundo nuevo. Así, el secreto de la selva peruana se revela en el corazón del papado de León XIV. Una Iglesia que camina con los humildes, que no teme la fragilidad, que apuesta por la paz y la justicia a través del diálogo y la fraternidad. El mensaje inaugural del Papa es también un testimonio de la transformación que vivió en el Amazonas, donde aprendió que la verdadera grandeza está en servir y que la paz es fruto de la humildad y la perseverancia. Hoy, el mundo entero escucha la voz de León XIV, el Papa de la Selva, y en ella resuena la esperanza de una Iglesia renovada, humilde y valiente, capaz de tender puentes y de anunciar la paz de Cristo a todos los rincones de la tierra. Parte 8. Parecho. El arte de escuchar y acompañar. En la selva peruana, Robert Francis Prevost aprendió que el verdadero pastor no es aquel que habla más fuerte, sino el que sabe escuchar con el corazón abierto. Esta lección sencilla y profunda se convirtió en el arte de su vida y en el sello de su ministerio. El joven misionero comprendió que en los márgenes del mundo la gente no espera discursos grandilocuentes ni soluciones rápidas, sino una presencia que acompañe, que comprenda y que comparta el peso de la vida cotidiana. Escuchar para Prevost era mucho más que oír palabras. Era captar los silencios, leer los gestos, percibir el dolor y la esperanza en los ojos de los demás. En las comunidades amazónicas, donde las distancias son largas y el tiempo parece detenerse, aprendió a sentarse junto al fuego, a dejar que las historias fluyeran. Sin prisa, a respetar los ritmos de la naturaleza y de las personas. Allí, cada encuentro era sagrado y cada relato, por sencillo que fuera, tenía un valor infinito. Este arte de escuchar se fue afinando con los años. Prevost se convirtió en confidente de líderes indígenas, en hermano de campesinos, en amigo de jóvenes y ancianos. Supo acompañar procesos de duelo, de sanación y de búsqueda de sentido. Nunca impuso su visión ni sus respuestas, sino que animó a cada persona a descubrir la voz de Dios en su propia historia. Así, la misión se transformó en un camino compartido donde todos aprendían y crecían juntos.
el acompañamiento pastoral inspirado en la experiencia amazónica se convirtió en el eje de su liderazgo. Prevost promovió equipos de trabajo donde la diversidad era riqueza, donde las mujeres y los laicos tenían voz, donde las decisiones se tomaban en comunidad. Valoró la sabiduría popular, la espiritualidad local y la creatividad de los más humildes. Su estilo era el de un guía discreto más preocupado por el bien común que por el prestigio personal. En la selva, el acompañar era también estar presente en los momentos difíciles, en las enfermedades, en los conflictos, en las crisis familiares. Prevost aprendió a no huir del sufrimiento ajeno, a no dar consejos fáciles, a no juzgar. Su presencia silenciosa era, muchas veces, el mayor consuelo para quienes se sentían solos o incomprendidos. Así la Iglesia se hacía cercana, humana, reflejo de la misericordia de Dios. Esta actitud de escucha y acompañamiento marcó su paso por Perú y luego su servicio en Roma. Como obispo y prefecto, Prevost impulsó procesos sinodales, alentó la participación de todos y promovió una iglesia dialogante capaz de aprender de la realidad y de los desafíos de cada época. Su convicción era que solo una iglesia que escucha puede ser verdaderamente misionera y creíble. Ya como Papa León XIV, este arte de escuchar y acompañar se ha vuelto central en su magisterio. El pontífice invita a toda la Iglesia a salir al encuentro de los demás, a no tener miedo de las preguntas ni de las diferencias, a construir puentes de diálogo y de reconciliación. Su experiencia en la selva le enseñó que cada persona es un misterio sagrado y que el Espíritu habla en los rincones más inesperados. El Papa de la Selva sabe que el mundo actual está herido por la soledad, la indiferencia y la incomunicación. Por eso su mensaje es una llamada a volver a lo esencial, a escuchar, a acompañar, a caminar juntos. Solo así, dice León XIV, la Iglesia podrá ser signo de esperanza y de fraternidad en medio de las tormentas del mundo. El arte de escuchar y acompañar, aprendido entre los ríos y los árboles del Amazonas, es ahora el don que León XIV te ofrece a toda la humanidad. Un arte sencillo, pero capaz de transformar corazones y de abrir caminos nuevos de comunión y de paz. Parte 9. La esperanza que brota de la selva. En los años que Robert Francis Prevost vivió en el corazón de la Amazonía, la esperanza no era una idea abstracta ni un simple deseo, sino una fuerza vital que emergía de la tierra del agua y de la fe indomable de los pueblos. La selva, con su exuberancia y sus desafíos, enseñó al futuro Papa que la esperanza es un don frágil pero poderoso, capaz de florecer en medio de la adversidad y de iluminar incluso las noches más oscuras. Prevost fue testigo de innumerables gestos de esperanza cotidiana. Vio a madres que, a pesar de la pobreza, luchaban por la educación de sus hijos, a jóvenes que soñaban con transformar su comunidad, a ancianos que transmitían historias y valores con paciencia infinita. En cada gesto, en cada sonrisa, en cada oración, la esperanza se hacía presente como una semilla que resiste el paso del tiempo y las tormentas. La naturaleza misma era maestra de esperanza. Tras las inundaciones y las sequías, la selva siempre volvía a brotar con fuerza renovada. Los ciclos de la vida, la resiliencia de los árboles y la capacidad de los animales para adaptarse inspiraban a Prevost a confiar en la providencia de Dios. Aprendió que la esperanza no es ingenuidad, sino valentía, es mirar más allá del dolor y apostar por la vida, aun cuando todo parece perdido. En las celebraciones comunitarias, la esperanza se expresaba en cantos, danzas y rituales que unían la fe cristiana con las tradiciones ancestrales. La liturgia se volvía fiesta, la oración se transformaba en acción de gracias y la comunidad se fortalecía en la certeza de que Dios camina con su pueblo. Prevost comprendió que la esperanza es también un acto colectivo, una fuerza que se multiplica cuando se comparte y se celebra en comunidad. Pero la esperanza amazónica no era ciega ante la realidad.
Los pueblos sufrían la amenaza constante de la deforestación, la contaminación y el olvido. Muchos jóvenes debían migrar en busca de un futuro mejor, y las comunidades luchaban por mantener su identidad frente a la presión de intereses externos. En ese contexto, Prevost aprendió que la esperanza auténtica no es evasión, sino compromiso. Es trabajar por la justicia, defender la dignidad y no rendirse ante la adversidad. Esta esperanza activa marcó profundamente su visión pastoral. Como obispo y luego, como Papa León XIV, Prevost alentó a la Iglesia a ser sembradora de esta esperanza, a no resignarse ante las dificultades, a buscar siempre caminos nuevos de inclusión y de fraternidad. Su experiencia en la selva le enseñó que la esperanza se alimenta de pequeños gestos de la solidaridad cotidiana, del coraje, de quienes no se dejan vencer por el miedo. En sus mensajes al mundo, León XIV insiste en que la esperanza cristiana no es optimismo superficial, sino confianza en el Dios que hace nuevas todas las cosas. Invita a todos a mirar la realidad con ojos de fe, a descubrir los brotes de vida en medio del dolor, a ser constructores de un futuro más justo y solidario. Para él, la esperanza es el mayor regalo que la Iglesia puede ofrecer a una humanidad herida y cansada. La selva peruana, con su misterio y su fuerza, sigue inspirando el ministerio de León XIV. Cada vez que habla de esperanza, revive los días en que la vida brotaba entre el barro y la lluvia, en que la fe de los humildes iluminaba la oscuridad. El Papa de la Selva sabe que la esperanza es contagiosa y que cuando se comparte puede transformar el mundo. Así la esperanza que brota de la selva se convierte en el legado más profundo de León XIV. Una invitación a no rendirse, a confiar en el poder de esa vida y a caminar juntos hacia un futuro donde la justicia y la paz sean posibles para todos. Parte 10. El legado invisible del Amazonas. Cuando el Papa León XIV recorre los pasillos del Vaticano, lleva consigo mucho más que el peso de la tiara y el anillo del pescador. En lo profundo de su corazón palpita el legado invisible del Amazonas, una sabiduría silenciosa, una fuerza humilde y una visión de iglesia forjada en los márgenes del mundo. Ese legado, nacido entre ríos y árboles, no se ve en los símbolos de poder, sino en los gestos, en las palabras y en las decisiones que marcan su pontificado. El antiguo misionero sabe que la verdadera transformación no ocurre de golpe, sino como la selva lenta, paciente, casi imperceptible, pero imparable. Así León XIV ha impregnado a la Iglesia de una espiritualidad nueva, hecha de escucha, de compasión y de esperanza. Su liderazgo no busca imponerse, sino acompañar. No pretende brillar, sino iluminar desde abajo, como la luz que se filtra entre las hojas del dosel amazónico. El Papa de la Selva ha enseñado al mundo que la grandeza de la Iglesia no está en su poder, ni en su riqueza, sino en su capacidad de hacerse pequeña, de acercarse a los olvidados, de cuidar la creación, de tender la mano sin miedo. Su testimonio cotidiano es el de un hombre que aprendió a no tener respuestas para todo, pero sí la humildad de escuchar y el coraje de caminar junto a los que sufren. El legado amazónico de León XIV se ve en su impulso por una iglesia sinodal, donde todos tienen voz y donde la diversidad es celebrada como un don. Se refleja en su insistencia en el diálogo, en la reconciliación y en el perdón, y en su llamado constante a cuidar la casa común y a defender la dignidad de los pueblos originarios. Cada gesto suyo es un eco de la selva, una invitación a mirar el mundo con ojos nuevos y a descubrir la presencia de Dios en los rincones más inesperados, en los grandes desafíos de nuestro tiempo: la crisis ecológica, la migración, la pobreza, la violencia. El Papa León XIV responde con la sabiduría aprendida en el Amazonas: paciencia, perseverancia, confianza en la fuerza de la vida. Sabe que no hay soluciones mágicas, pero cree en la fuerza de los pequeños pasos, en el
poder de la comunidad y en la promesa evangélica de que los últimos serán los primeros. El misterio de la selva vive en su oración silenciosa, en su sonrisa serena, en su manera de abrazar a los niños y de escuchar a los ancianos. Vive en su capacidad de pedir perdón y de empezar de nuevo en su fe, en la misericordia y en su esperanza inquebrantable. El Papa de la Selva no olvida nunca sus raíces. Cada vez que bendice al mundo, lo hace con el alma impregnada de la brisa de la lluvia y del canto de los pájaros del Amazonas. Así el legado invisible del Amazonas se convierte en el don más precioso de León XIV para la Iglesia y para la humanidad. Un legado que no se mide en títulos ni en logros, sino en la capacidad de inspirar a otros a vivir con humildad, a cuidar la vida y a buscar la paz. El pontífice de la selva nos recuerda que el verdadero poder es el del amor que se entrega, que la esperanza nunca muere y que aún en los rincones más olvidados del mundo, Dios sigue escribiendo historias de salvación. Así termina este viaje al corazón oculto del Papa León XIV, el pontífice marcado para siempre por los misterios y enseñanzas de la selva peruana. Su historia nos muestra que la verdadera transformación nace en los márgenes, en la humildad y en la compasión, y que el poder más grande es el de servir y escuchar. El legado invisible del Amazonas vive hoy en cada palabra y cada gesto de León XIV, invitándonos a todos a construir una iglesia y un mundo más humanos, justos y llenos de esperanza. Si esta historia te inspiró, suscríbete ahora al canal y comparte en los comentarios cómo crees que la experiencia amazónica puede cambiar la vida de una persona o incluso el rumbo de la Iglesia. Juntos sigamos descubriendo los secretos que transforman el corazón del mundo